presentan en el chat, ¿ya? Y también que las preguntas las vamos dejando hacia el final de la jornada, que va a ser más o menos un cuarto para las 5 de la tarde, y entonces 20 para las 5, por ahí ustedes empiezan a registrar las preguntas que tengan. Hoy día nos convoca un tema que es muy sensible también, que todos el EAM en algún momento, ¿cierto? Y todos quienes hemos sido parte del EAM, nos hemos visto afectados, que es el tema de las úlceras por presión, ¿ya? Valoración, prevención y tratamiento. Vamos a conversar hoy día un poquito de ese tema. Y cómo el rol de cuidadoras, ¿cierto? Y TENS principalmente, si bien siempre se habla del trabajo en equipo, pero es a ellos el público principal a quienes está dirigido esta jornada, cómo el rol de ustedes es fundamental a la hora de trabajar este tema. Nos acompaña para conversar de esto una enfermera que tiene mucha experiencia en cuidados intensivos coronarios, tiene mucha experiencia laboral también trabajando en el EAM, ha hecho docencia, ha tenido cargos de jefatura y dirección técnica, fue directora técnica de Fundación Rosa en el EAM, y bueno, se dedica a la clínica, a la docencia en distintas universidades, y hoy en su rol de supervisora técnica. Estás muteada. Y la siempre muy buena disposición. ¿Ya? Magdalena Cerda nos acompaña. Gracias, Magda. Parece Sí. que alguien no está silenciado, ¿no? Ahora sí. No, sí, ahí estamos. Ahora sí. Sí. Gracias, Susan, por la presentación. Bueno, como dijo Susan, tengo harta experiencia como enfermera, ya llevo casi 15 años de egresada y he tenido en mi vida laboral mucha experiencia con úlceras por presión, ahora llamadas lesiones por presión. Y bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos los ELEAM, todos los hogares que están hoy día. Este es un tremendo tema que nos complica mucho, ya que la prevención es clave, pero cuando ya la tenemos, el manejo dentro de un hogar se hace bastante complicado. Entonces, vamos a presentar el protocolo, que ustedes lo encuentran en el Manual de Estándares de Calidad de Senama. Este protocolo también está en la plataforma LEAM Chile, que ojalá ya todos tengan su credencial para poder empezar a utilizarla. Y es aterrizar un poco la prevención y el manejo en una residencia. Entonces, vamos a comenzar. No sé si ahí la Susan pudo ya presentar. Ahí está empezando a presentar. ¿Se ve? Porque yo no lo veo. No, todavía no se ve. Ah, ya. ¿No se ve? No. No. Bueno, voy a empezar a modo de introducción, Susan, ¿ya? Ya. A modo de introducción, las úlceras por presión a nivel mundial, internacional, se habla como de la epidemia oculta, y que es tremendamente verídica esa forma de nombrar a las úlceras por presión, lesiones por presión, ya que se ve muchas veces en los domicilios, no necesariamente en instituciones de salud. Entonces, el manejo es tremendamente clave para poder disminuir lo antes posible su evolución, tratarlas a tiempo, y lo principal, que es la clave de la prevención. También las úlceras por presión son un indicador de calidad asistencial en todo ámbito. Para, por ejemplo, en los hospitales y las clínicas, esto se mide con números, y eso va determinado también como indicador de acreditación. En los hogares, hay hogares que son un poquito más estructurados y que pueden hacer una gestión y una evaluación de sus números en cuanto a estos índices de calidad asistencial,
las úlceras por presión, como por ejemplo, o las caídas, que también lo hacen algunos LEAM, pero es difícil en los hogares que son la gran mayoría, que son estas residencias más tipo casa adaptada, y que son de menos de 20 residentes, y los profesionales de salud que se encuentran en estos hogares no son en cantidad y tiempo suficiente como para poder tratar estas heridas y poder hacer un manejo interdisciplinario, porque requiere no solamente una atención de enfermería, sino que también nutricional, y muchas veces médicas cuando empiezan ya en estados más altos de evolución de una úlcera. Entonces, al ser un indicador de calidad asistencial, hay que definirlos también como las úlceras que se producen estando en el hogar y las úlceras que vienen fuera del hogar, que ocurre en muchas oportunidades que llegan hospitalizados con tremendas úlceras por presión, y me imagino que alguna vez les habrá pasado, y ahí está el desafío de cómo poder derivar estas heridas para una atención, una curación avanzada con profesionales que así se requiere su tratamiento. Y bueno, es un tremendo desafío para la responsabilidad que tenemos nosotros como asistencia en los LEAM, la prevención, el equipo multidisciplinario y trabajo en equipo, sobre todo los que están convocados hoy día, que son las cuidadoras y las técnicos de enfermería, quienes son el personal clave y que hace la asistencia directa, y por lo tanto puede influir tremendamente en esta prevención. ¿Ya? Así que lo importante acá es trabajar todos en conjunto, director técnico o algún profesional de salud que esté en la residencia, la técnico de enfermería y las cuidadoras, para evitar llegar a estas úlceras por presión, y si ya las hay, de su manejo. Entender también que las úlceras por presión agravan el estado de salud enormemente, y de la mano va la disminución de la calidad de vida de la persona mayor. Esto también aumenta las atenciones que requieren, el gasto, y muchas veces dentro de la disminución de la calidad de vida, dolor, y a veces infecciones, y a veces hasta fallecimientos por motivo de estas úlceras por presión. Entonces ahí estamos con la presentación. ¿Ya, Susan? Eso, súper. Entonces los temas que vamos a tratar son todos los que describe el protocolo de prevención y manejo de úlceras por presión. La etiología es la forma de decir la causa, es como la palabra técnica de las úlceras por presión, las zonas de mayor riesgo anatómico, o sea, del cuerpo, factores de riesgo, que los vamos a ver porque es importante saberlos y poder atajarlos a tiempo para evitar, y las 3 etapas que determina el protocolo, que uno es la valoración del riesgo, la segunda etapa es la prevención, y la tercera es la que no queremos llegar, obviamente, es al tratamiento. La otra, Susana. Ya, los objetivos de este protocolo, obviamente, es la prevención de la aparición de las lesiones por presión en las personas que residen en un hogar, en un LEAM. Los objetivos específicos es valorar el riesgo de presentar las úlceras por presión, planificar la atención de acuerdo a ese riesgo, no, todavía no, atrás, y según la escala de valoración del riesgo, que la vamos a ver más adelante, y mantener y o mejorar el estado de salud de la persona mayor para prevenirlas y tratarlas en caso de necesidad. Ya, Susan. La otra, sáltatela porque ya hablé de la introducción. Vamos a ver la etiología. La etiología, que se refiere a las causas de por qué se provocan las úlceras por presión. El protocolo describe 3 grandes causas, también hay una cuarta, que la voy a nombrar, que son, uno, la presión, por eso se llaman úlceras por presión, antiguamente se llamaban escaras, después se llamó úlceras por presión, y hoy en día se llaman lesiones por presión, porque no necesariamente todas son ulceradas, pero bueno, son términos un poquito más técnicos. La presión es cuando se ejerce una presión como de arriba hacia abajo en el fondo, y principalmente si ustedes entienden que acá
lo que finalmente se produce en una úlcera es que no le llega sangre a ese lugar, y por lo tanto, al no llegar sangre y nutrientes a una piel y a un tejido, por ejemplo, un músculo, este se va muriendo, que es lo que se llama necrosis. Esta presión se provoca porque una superficie que no es adecuada se comprime en conjunto con las prominencias óseas, o sea, los huesos que están más prominentes, y estas dos estructuras se presionan en conjunto y logran disminuir la irrigación sanguínea de la piel. Esa es la presión directa, ¿ya? La fricción es cuando nosotros, por ejemplo, desplazamos o movilizamos a un residente en cama y se provoca una fricción que es un movimiento más en paralelo, ¿ya? Que es como cuando uno se cae y se raspa, ¿cierto?, la piel, y eso es una herida por fricción. Esto es lo mismo, pero en la piel, ¿ya? Y el cizallamiento, que es un término que no todo el mundo conoce, es la mezcla de ambas, ¿ya? Es la presión en conjunto con la fricción, que es cuando en el fondo se ejerce una fricción, pero con una presión. No sé si me entienden, pero en el fondo es cuando, por ejemplo, una persona está en una cama semisentada y el peso del cuerpo presiona, ¿cierto?, hacia abajo, pero por la posición la espalda se va bajando y eso provoca además una fricción más un peso, ¿ya? Esos son los tres conceptos importantes para la etiología, o sea, la causa de las úlceras por presión. Y el cuarto, que está definido acá en este dibujo, que es el microclima, que principalmente es lo que se refiere la humedad, ¿ya? En el adulto mayor, en la persona mayor, sobre todo, tremendamente importante, las personas con incontinencia y uso de pañal o absorbentes. La próxima, Susan, por favor. Ya. Me imagino que varias habrán visto este dibujo. Hay muchos, ustedes pueden encontrar muchos en internet, donde se determina cuáles son las zonas de riesgo del cuerpo, donde se provoca mayor presión según la posición en que está. La posición mirando hacia arriba, que se llama la posición supino, las mayores presiones se provocan en esas prominencias óseas, por ejemplo, en la zona occipital, en la cabeza, en los omóplatos, en los codos, en el sacro, en los talones, ¿ya? Y en decúbito lateral, que se llama técnicamente cuando uno está de lado, es en la cadera, o el trocánter, que le llamamos, que es el hueso que está ahí en la cadera, los maleolos, que es la parte de al lado de los tobillos, también los codos, y también puede ser la cabeza, las orejas y múltiples zonas también que pueden ser afectadas. Y prono, que eso en verdad no lo vemos en los hogares, ahí está también definida cuáles son su presión, su riesgo de hacer una presión y finalmente formar una úlcera por presión. La siguiente, Susana. También hay que tener muy en claro que las personas mayores, cuando están en silla, también tienen un riesgo de hacer úlceras por presión. Por lo tanto, después vamos a hablar más adelante el tema de los movimientos posturales, los cambios de posición, también está incluida la silla, porque como se ve ahí en la primera imagen, una persona sentada también tiene riesgo de hacer úlceras por la presión que el cuerpo ejerce contra la superficie dura. La siguiente es Susan. Ya. Los factores de riesgo son muchos, ¿ya? Hay una forma de clasificarlos como los externos y los intrínsecos, ¿ya? Extrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos se refiere al ambiente, donde está ahí lo que hablamos recién, las causas que son la humedad, es cierto, la presión, la fricción y el cizallamiento. Y los factores más intrínsecos dependen de cada persona. En la persona mayor hay un riesgo aún más de hacer estas heridas debido a su fisiología propia,
que es, por ejemplo, que la piel de la persona mayor es más delgada. Por ejemplo, también que las personas mayores tienen menor sensibilidad para detectar necesidad de cambiar de movimiento. No sé si a ustedes alguna vez les habrá pasado que cuando están acostados mucho rato empiezan como a sentirse incómodos y se van moviendo solos. Esos receptores, los adultos mayores generalmente los tienen disminuidos. Entonces, que también lo vamos a ver más adelante, las personas que sí se pueden movilizar solitas en cama, hay que estimularlos para que los hagan porque a veces tienen disminuido estos sensores. Ya, también la persona mayor muchas veces no está con la hidratación que uno quisiera, por lo tanto la desnutrición, la deshidratación también es un factor de riesgo altísimo. Hay trastornos inmunológicos, infecciones, aumento de humedad, por ejemplo, por la sudoración de la persona, porque tiene incontinencia, y entonces obviamente la humedad en la zona aumenta, y eso provoca mayor riesgo, y alteraciones circulatorias. Muchos adultos mayores tienen insuficiencia arterial, insuficiencias venosas, que a veces se mezclan, también la diabetes, con el pie diabético en conjunto con las úlceras por presión, o a veces también alteraciones más tipo úlceras venosas o úlceras arteriales mezcladas con presión. La siguiente, Susan. Ya. La valoración del riesgo siempre se ha hecho con escalas de valoración. Las dos más conocidas y más usadas en general en enfermería son la escala de Braden y la escala de Norton, ¿ya? La escala de Braden tiene 6 puntos, que ambas demuestran y valoran puntos muy parecidos, y la escala de Norton, que tiene también 5 puntos, que son principalmente el estado general, donde en ese estado general habla de la nutrición, que es muy importante. El segundo, el estado mental, donde en este aspecto del estado mental depende un poco de, a veces el deterioro cognitivo también altera la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. La actividad, obviamente una persona con dependencia funcional o sin dependencia funcional va a tener distintos riesgos. La movilidad y la incontinencia, que es lo que estábamos conversando con respecto a la humedad, que es tremendamente riesgosa para hacer úlceras por presión, sobre todo sacra. La siguiente es Susan. En el protocolo que describe Senama, recomiendan Norton. Ambas son buenas, ¿ya? Pero específicamente esta recomienda la escala de Norton. Esta escala se supone y debiese hacerse idealmente, yo sé que no todos los hogares lo pueden hacer, se hace al ingreso del residente y después dependiendo de su riesgo, ¿ya? Porque una persona con mayor riesgo va a haber que repetir esta escala de la valoración más seguido que una persona sin riesgo. No siempre existe la posibilidad de que se realice esta escala, porque esta escala en estricto rigor la debiese aplicar una enfermera. Entonces, no todos los hogares tienen la posibilidad de contar con este recurso. Cuando la evaluación se hace según riesgo, alto riesgo debiese hacer una valoración diaria, sobre todo lo que vamos a hablar después, la observación diaria de los sitios de apoyo. Cuando hay un riesgo medio, debiese hacerse cada 3 días, y cuando hay un riesgo bajo, cada 7 días. Esa es la recomendación. Yo sé que en estricto rigor no se puede hacer muchas veces con esa periodicidad, pero ese es el ideal. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa, que es la etapa de la prevención propiamente tal, y es la más importante. Con las medidas de la piel, es muy importante evaluar diariamente, sobre todo las personas que nosotros sabemos que tienen mayor riesgo. Quizás no tenemos la posibilidad de hacer la escala de Norton, pero uno evalúa, como uno dice, abuelo pájaro muchas veces, a alguien que sí tiene un riesgo alto o ha hecho en otras oportunidades úlceras por presión.
Entonces, muy importante las cuidadoras cuando hagan el aseo diario, cuando muden, cuando le estén dando su lubricación con crema, o baño en cama, o baño en ducha, que evalúen las zonas de apoyo. Todas las zonas de apoyo de mayor riesgo, esas son las que hay que estar vigilando constantemente, porque como veremos después, las úlceras por presión parten con la grado 1, que es solo un enrojecimiento. Es solo un enrojecimiento, y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer todas nuestras actividades para prevenir que esto siga aumentando. Otra medida preventiva muy importante es mantener la piel limpia y seca. Seca, pero hidratada. Ya son conceptos distintos, porque extremadamente mucha humedad provoca maceración de la piel. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando están mucho rato en una tina, o en algún lugar, o en el mar, o en una piscina, que salen con las manos, con los pies, como con la piel blanca y medio arrugada. Eso se llama maceración de la piel. Y cuando una persona está con humedad, ya sea por sudoración extrema, o no sé, se le dio vuelta un vaso de agua y eso no se cambió, o tiene incontinencia y el pañal está mucho rato ahí completamente pasado con orina, eso aumenta que la piel sea más débil, y eso finalmente termine, además de una lesión que se va aumentando con la presión, termina en una úlcera por presión. La fricción hay que evitarla a toda costa, que también después por ahí vamos a conversar sobre las sabanillas para la movilización de los residentes y de los pacientes. Tratar de no movilizar de a una sola persona, intentar, dependiendo obviamente de la realidad de cada ELEAM, pero una persona que está con una dependencia funcional muy alta, o por ejemplo alguien que es de mucho peso, lo ideal es movilizar con sabanilla y no de a una persona para poder evitar esa fricción. Mantener la piel con temperatura adecuada, bañar con agua tibia, son cosas bastante como relativamente obvias, pero también es parte de la prevención, manejar la temperatura de la piel fisiológicamente. Eso quiere decir como que es lo normal. La siguiente, Susana. Te adelantaste una. Y ahora la siguiente, por favor. Ya. Cosas como muy concretas sobre los jabones, las cremas, las colonias, es que, por ejemplo, antiguamente se decía que no, que era mucho mejor mezclar el emulsionado con la colonia por el olor, porque quedaba más rico y todo. Eso ya está obsoleto, no se recomienda colonia, jamás, directo en la piel, nunca. La colonia solo sobre la ropa, y no mezclar jamás las colonias con alcohol, con el alcohol que es la colonia, ¿ya? ¿Qué cremas en general? En general se recomienda cualquier crema hidratante que sea neutra, y que en su absorción se absorba bien en el fondo, porque finalmente también el exceso de humedad va a provocar otro riesgo. Entonces al final tenemos que llegar a un punto medio de la hidratación de la piel, no excederse con las cremas porque esa humedad también es riesgosa. Entonces es importante que las cremas, no necesariamente de una marca específica, sino que se puede absorber bien y no echarle mucho, ¿ya? Y no mezclar con colonias. Tampoco se recomienda hacer masajes, ¿ya? No se recomienda hacer masajes en las zonas de prominencias óseas, ni en zonas enrojecidas, y en general no se recomienda en los pies mucho, porque hay mucho riesgo a veces de aumentar el riesgo de trombosis, ¿ya? De soltar trombos en el fondo, cuando hay personas que tienen riesgo de hacer TBP, que son las trombosis venosas profundas. Entonces, en general, no se recomienda masajear.
Uno, porque hay que tratar de proteger lo máximo la piel, a veces puede ser muy fuerte el masaje, y dos, también las piernas, los pies de las personas mayores, siempre a veces el adulto mayor tiene mayor riesgo de hacer trombosis. Proteger las zonas de apoyo, o sea, las prominencias óseas, también se pueden proteger con hidrocoloides en el caso de que tengan los recursos, y si no, también pueden haber taloneras. Yo he visto en varias partes que han hecho taloneras artesanales con esponja, y son bastante efectivas. Después más adelante les voy a mostrar una foto. Por ejemplo, en los talones también se puede proteger con una gasa, pero lo importante es no protegerla y dejarla ahí y nunca más abrirla, sino que visualizar constantemente cómo está ese talón, cómo están esos codos, y tampoco dejarla sin hidratación por la protección. ¿Ya? Y como por último es preocupar de la ingesta alimentaria y líquido. La ingesta alimentaria principalmente se refiere a las proteínas. Las proteínas son tremendamente importantes en conjunto con varias vitaminas para la cicatrización y el buen manejo de la piel. Y los líquidos, para que una persona hidratada tiene otra forma de cicatrizar y tiene mucho mayor riesgo una persona deshidratada en presentar lesiones que finalmente pueden ser o no úlceras por presión. Por ejemplo, que pasa mucho en los adultos mayores, son esta descamación de los pies. Esta descamación, que se provoca también mucho en los pies diabéticos, es un riesgo muy grande para empezar a hacer úlceras, insisto, ya sea no solamente por presión, sino que otro tipo de úlceras también. Entonces, ahí está clarísimo en esta descamación que hay que hidratar esa piel, ¿ya? Y hidratarlos a ellos también, con harto líquido por boca, idealmente colaciones hídricas por horario. Recuerden que los adultos mayores muchas veces no tienen sensación de sed, por lo tanto hay que estimularlos a que tomen líquido, ¿ya? La siguiente es Susan. En cuanto a la incontinencia, hay como varios tips importantes. Bueno, el pañal, la marca del pañal es importante porque hay algunos que se saturan mucho más rápido que otros. La frecuencia del cambio del pañal también. Y lo que no se debe realizar, que también sé que se hace o se hacía antiguamente, es usar el doble pañal, ¿ya? El doble pañal, en el fondo, muchas veces se utiliza como para evitar que se pase la orina, ¿cierto?, de la persona, pero eso finalmente provoca que el pañal de abajo está constantemente húmedo y el de afuera no, entonces finalmente se distancian las mudas y eso no debiese ocurrir. Hay unos pañales también que, recuerdo una vez que hicimos una prueba, vimos como 3 marcas de pañales y vertimos agüita tibia pensando en hacer como una especie como de estudio interno, agüita tibia para ver cuánto absorbían y si se pasaba hacia los otros lados. Yo creo que esa es una buena forma. Ustedes que manejan el día a día, ustedes conocen los pañales, ustedes ven la marca del pañal y dicen, no, este se nos pasa, o este es súper bueno, pero si tienen la duda también pueden hacer ese ejercicio de en cuanto a cuánta cantidad pueden absorber y si se pasa el pañal, y los bordes que tienen por dentro. El exceso de cremas, mucha gente usa Hipogloss o Biocure o pasta Lázar, ¿cierto? Y es súper bueno para evitar las dermatitis del pañal, muy bueno, pero en exceso también lo que provoca es que se pega al pañal y el pañal termina no absorbiendo. Entonces, se pasan y mantienen más la humedad. Ya entonces hay que también llegar a un equilibrio con respecto a estas cremas protectoras. La siguiente es Susan. Ya. De antaño, desde el inicio de los siglos que comenzaron las úlceras por presión, siempre se supo que el cambio de posición era la medida principal para su prevención. Y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Pero lo importante es realizarla adecuadamente.
y en conjunto con el colchón antiescara, cuando la persona tiene un riesgo alto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces acoginan tanto a los residentes que no dejan que el colchón antiescara, la superficie del colchón antiescara, esté presente en la piel del residente, sino que las almohadas. Entonces eso finalmente disminuye el efecto del colchón antiescara. Los cambios de posición, idealmente, en una persona con alto riesgo, se debiesen hacer cada 2 horas. Sabemos que en la realidad, según la realidad de cada LEAM, a veces no se puede hacer. A veces ni en los hospitales se puede hacer. Pero se recomienda cada 2 horas o máximo cada 3, ¿ya? Y el protocolo describe que en la noche se pueden espaciar cada 4 horas. También, en lo que le comenté al principio, al estar sentados también requiere de movilizaciones activo-asistidas, de movilizarse. Siempre hay que mantener el alineamiento corporal, que se llama. Por ejemplo, yo si voy a lateralizar a un paciente, a un residente, o sea, ponerlo de lado, no puedo ponerlo de lado, por ejemplo, mirando hacia arriba, con la cabeza hacia arriba, pero el cuerpo mirando hacia el otro extremo, porque obviamente ese no es la alineación normal del cuerpo. Eso se refiere como al movimiento, o sea, a la forma como anatómica del cuerpo de mantener su postura. La siguiente, Susan. En las movilizaciones, una tremenda herramienta son esos relojes, ¿ya? Porque así uno se puede acordar de los cambios de posición por horario, hacia dónde tienen que ir. En muchas partes tienen este reloj puesto en las cabeceras, y entonces, por ejemplo, a cierta hora en un LEAM, todos los residentes tienen que estar mirando hacia la cordillera, por ejemplo. O en cierta otra hora, los residentes tienen que estar mirando hacia el mar, y así. O en cierta hora, todos mirando para arriba, en esa posición. Entonces, es una forma también de poder ordenarse y tener claro cuándo les toca los cambios de posición y hacia dónde. Primero hacia un lado, después hacia arriba, después hacia el otro lado. Y así se va rotando. Y también al mantenerlo sentado. Cuando nosotros vamos a cojinar para mantener este alineamiento corporal, vamos a usar cojines. Y esta es la recomendación para lateralizar y para mantener con decúbito supino, que se llama, que es mirando hacia arriba, ¿ya? Los cojines, la idea es que mantengamos esta posición anatómica y además evitemos que entre los huesos estén chocándose, o sea que se llama las prominencias óseas entre sí, por ejemplo, entre las rodillas, que es muy habitual también. No usar picarones. Esto lo dejé súper claro aquí porque también veo mucho en los hogares los picarones, sobre todo en las personas sentadas. Y los picarones en verdad están obsoletos hace muchos años. ¿Ya? ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Porque, bueno, uno no es un cojín antiescara, es una esponja, ¿ya? Y dos, tienen un círculo al medio, donde que finalmente la presión se ejerce donde está la esponja, y donde está el medio no, pero esa presión que ejerce la esponja evita que le llegue sangre, ¿cierto?, hacia la zona que nosotros queremos que se proteja. Entonces quizá no va a haber una lesión porque se está presionando ese sector en específico, como en los picarones, sino que se está haciendo una lesión por disminución de la irrigación, de la circulación sanguínea hacia la zona. Entonces finalmente no se recomienda. Los cojines que se recomiendan al estar sentados en una silla son los cojines antiescara para silla, ¿ya? Y los cojines que están en la cama, lo ideal es que sean también antiescaras, pero la gran mayoría no va a poder tener esa cantidad de cojines antiescara, así que son cojines normales que es para mantener el alineamiento. La siguiente. Ya. Específicamente, cómo colocar las almohadas. Siempre tienen que estar
no en las prominencias óseas, ¿ya? Porque las prominencias óseas, la idea es que estén en superficie con el colchón antiescara. Para eso es la función del colchón antiescara. Cuando vamos a usar almohadas hay que evitar, ¿cierto?, este contacto con las prominencias óseas, mantener el alineamiento corporal, que lo hemos comentado muchas oportunidades, y no arrastrar a la persona. En el primer dibujo que ustedes ven ahí arriba, esa es la forma de no hacer un cambio de posición, cuando uno empieza a acomodar al residente en la cama o al paciente en la cama, porque así estamos provocando la fricción. Finalmente, cizallamiento, porque también hay fricción y presión. Para eso, lo ideal es la sabanilla, que es la foto que está abajo, donde hay dos como estudiantes de enfermería. Esta sabanilla es súper fácil porque en el fondo es un pedazo de sábana que nosotros vamos a poner al medio de la cama, idealmente para cubrir toda la zona de la cadera, hasta los omóplatos aproximadamente, y con esto nosotros vamos a movilizar a los residentes para evitar la fricción. Idealmente con 2 personas, si es que se puede, ¿ya? Porque si no es con 2 personas no se puede movilizar la sabanilla, porque tiene que estar como en la foto que está puesta ahí, 2 personas, una al lado de otra, y el paciente al medio, y a la cuenta de 3 uno moviliza al paciente. Esa es la idea. 1, para proteger la espalda de ustedes, obvio, por la fuerza, porque se ejerce menos fuerza ahí, y 2, para evitar la fricción y eso que llega finalmente a un riesgo de úlcera por presión. Eso. La siguiente, Susan. Ya. No sé si todos conocen los tipos de colchón antiescara. Hoy en día, y después lo vamos a dejar también como conclusión, hoy en día es tremendamente importante tener a todos los residentes inscritos en el consultorio, porque los dependientes severos tienen el derecho de tener ayudas técnicas y colchón antiescara. Dependiendo de la comuna es el colchón antiescara que se va a entregar, no todos entregan el mismo tipo, ¿ya? Estos son los que más se usan. La primera foto, el café, ¿cierto? El típico, muy antiguo, con motor. El problema de este es que se te perdiera el motor, se desconecta la manguera, alguien lo apagó, nadie se dio cuenta, ¿ya? El segundo, el negro, el que se llama por frotación seca, que se infla con un bombín, y el problema es que también se pinchan, tiene unos agujeros ahí que es difícil de limpiar, se supone que uno no lo puede limpiar con cloro, porque se echa a perder, porque se rompe, y esas son sus complicaciones. Y el tercero, el colchón viscoelástico, que ese es el mejor, pero es lejos el más caro. Son en el fondo colchones que, igual como estas almohadas con memoria, son el mismo sistema, son con memoria. Y se usan como colchón, no como los otros dos que se usan arriba del colchón. Entonces, esos son muy buenos, pero son muy caros. ¿Ya? La siguiente. Ya. El tratamiento, en estricto rigor, digo en estricto rigor porque a veces la realidad no es igual en todos los LEAM. El tratamiento de una curación avanzada no debiese hacerse dentro de un LEAM, sino que en un centro de salud. Y si es necesario hacerlo dentro del LEAM, cuando requiere una curación avanzada, debiese ser siempre a cargo de una enfermera. Sabemos que la realidad no es así, pero ese es el ideal, ¿ya? Siempre se debe valorar esta úlcera, esta herida, con un diagrama. Si alguien quiere mayor información, puede entrar a la página del Instituto Nacional de Herida. Ahí hay una guía clínica sobre el manejo de las úlceras por presión, curación avanzada, que es muy bueno. Pero insisto que la curación avanzada de heridas, sobre todo en estados más elevados, tiene que hacerlo una enfermera capacitada. La siguiente. Debe haber siempre para una herida una valoración completa. Una herida no es solo una herida sola. Una herida, la persona tiene dolor. Una herida va a depender la cicatrización de acuerdo a su hidratación, a su alimentación, a si es diabética o no, a si tiene algún tipo de medicamento en especial. Así que la cicatrización y la evolución de una herida
nunca va a ser la misma entre una persona y otra. Eso hay que tenerlo súper claro. Las siguientes, Susan. Ya, estos son los grados de úlceras por presión. Hay 4 tipos. Principalmente, como para resumirlo, la grado 1 de úlcera por presión es cuando solo la piel está enrojecida, y es que la primera capa de la piel se está empezando a ver afectada por una disminución de la irrigación, o sea, de la llegada de los vasos sanguíneos hacia esa zona. ¿Ya? Esa es la grado 1, y que es la más importante para detectarla a tiempo y evitar que avancen. La grado 2 es que ya se rompen las 2 primeras capas de la piel, la dermis y la epidermis, y que ya hay una pérdida de la continuidad de la piel, o sea que ya la piel se abre. Ya no es que esté solo roja. También cuando hay flictenas, ampollitas, eso también ya es una úlcera grado 2, ya porque a la piel, la primera parte, murió. Esa es la grado 2. La grado 3 es cuando ya se pierde completamente las primeras 2 capas de la piel, la dermis, la epidermis, y llega al tejido subcutáneo, ¿ya? Y o músculo. Y la grado 4 es que llega a hueso, que lo he visto muchas veces. Sucede. Adelante. La siguiente, Susan. Ya, estos 4 tipos de clasificación depende también mucho de varias cosas, ya no solamente de la profundidad, sino también la extensión, si es que está infectado o no, cómo está la piel de alrededor, si es que tiene tejido muerto, tejido desvitalizado o no. Por eso es el diagrama de valoración de vida que les estaba comentando. Idealmente, insisto, idealmente y en estricto rigor, debiésemos tratar las úlceras por presión grado 1 y 2 en la residencia, y cuando ya se nos escapa tipo 3, 4, debiese ser evaluado idealmente por un profesional de salud capacitado e intentar hacer manejo con red con APS, ¿ya? Sucede a veces, muchas veces, lamentablemente, que los residentes llegan hospitalizados con tremendas úlceras por presión. En ese caso yo les sugiero que dentro de la posibilidad del hospital, porque no todos tienen las mismas canastas y los mismos recursos, es poder solicitar hospitalización domiciliaria, porque en el fondo es una úlcera por presión que fue formada como un evento adverso por su hospitalización, en la medida de lo posible. Entonces, volver a repetir que en estricto rigor la curación es avanzada, debe ser estar a cargo de una enfermera. La siguiente, Susan. Un antes. Saltaste una. Ah, no, la siguiente. Ya. Dejar súper claro que para el tratamiento de las UPP, de todo tipo de heridas en general, existen todo tipos de apósitos especiales que los voy a pasar como más superficialmente, porque no es el trasfondo de esta capacitación, pero sí que tengan súper claro que una herida, independientemente de cuál herida sea, nunca hay que ponerle ni hipoglosa encima cuando la piel está abierta, ¿ya? No hay que ponerle aceite, no hay que ponerle cualquier sustancia que les diga a alguien que se las puede recomendar. Cuando la piel ya está abierta y ya hay una herida, eso se tiene que manejar en forma estéril o al menos aséptica, ¿ya? Así que no poner pomadas, ningún tipo de crema, cuando es una herida abierta. La úlcera por presión grado 1, la que yo le comentaba, es la más importante para prevenir su aumento de grado. Hay varias formas que son todo lo que hablamos antes: colchón antiescara, cambio de posición, protección de esa zona. Por ejemplo, ahí hay una foto de una talonera. Yo he visto taloneras así, tal cual como esas, hechas con esponja, ¿ya? Con esponja, que finalmente lo pueden hacer en la misma residencia. Alza ropa, súper importante, sobre todo en el caso de las úlceras por presión en talones, porque el peso de la sábana, por supuesto que aumenta más el riesgo. Entonces, yo también he visto estos alzarropa hechos con tubos de PVC, hechos con algún maestro que los hace, y en 2 segundos y muy barato lo hacen.
ya continuar con la hidratación, y hay un producto que es extremadamente bueno, que quiero que lo conozcan, pero la realidad de la mayoría de los hogares no pueden tenerlo, pero a veces sí, o la familia a veces pueden hacer un esfuerzo y traer este producto cuando la persona tiene mucho riesgo, que se llama Linovera. Linovera es la marca de Braun, pero también hay otros, que por ejemplo es el Corpitol de Urgo. Este es un aceite hiperoxigenado, que no es lo mismo que hidratar. Ya este aceite lo que hace es que aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona. Entonces finalmente es un tremendo apoyo para la prevención. No se echa en heridas abiertas, es solo para la prevención o alrededor de algunas heridas, pero nunca en una herida abierta. ¿Ya? Es caro, cuesta alrededor de 20.000 pesos el frasco, ¿ya? Y hay que utilizarlo en zonas de apoyo cada 8 horas, pero se ocupa muy poquito. La siguiente. Ya, es la valoración que se hace, este diagrama de valoración de herida, que es lo que les explico que hay que hacerlo cada vez que uno hace una curación. Es que recalcar, porque este no es el fondo de esta capacitación, es que hacer una curación avanzada, o alguna técnica de enfermería que tiene que hacerlo, conceptos claros. Los conceptos que yo voy a utilizar van a ser dependiendo de la herida, no los mismos apósitos, ¿ya? El tejido sano es el que se llama el tejido granulatorio, que es la parte de la herida. Lo otro es que hay que eliminar el tejido muerto, el tejido desvitalizado, el tejido necrótico, que se ve negro, o el tejido esfacelado, que se llama, que es un tejido amarillo. Ese también hay que eliminar. Lo otro es mantener la humedad fisiológica. Hay que dejarlas abiertas, ¿ya? La humedad fisiológica se refiere de la piel por dentro, ni muy húmeda ni muy seca. La costra no es así, tiene un mínimo de humedad, ¿ya? El circundante. Si la piel de alrededor de la herida está bien, va a empezar muy húmeda, así como les decía yo, se usan. La grado 2 todavía también está fácilmente, y dentro de los insumos que aquí ya hay que hacer una curación. El tejido granulatorio está rojito, está bien. La segunda capa de la piel, lo que se ve ahí, ¿ya? Una curación pero simple es para una herida así, donde hidrogel y tul, o tul. Más, o puede ser una u otra. El tul lo conocen como tul gras, como tul con parafina, tul con vaselina, que es una gasa que tiene una especie de vaselina parafina, ya que la gasa herida y todo ese tejido rosado, que es el tejido bueno, el tejido granulatorio. La siguiente. Estas son úlceras por presión, grado 3-4. La curación calificado porque muy bien qué tipo de apósitos utilizar. Apósitos para úlceras que son exudativas, apósitos para desvitalizados, apósitos especiales para situaciones, para cuando usted está infectado. Sangran cuando no sangra. Entonces, va a depender de la valoración calificada para poder hacer esa cosa. La siguiente, Susan. Concluir que es importante el trabajo que hacen ustedes es la prevención. En hidratación, el antes cara, cambio de posición, hidratación, una buena nutrición, diaria de los sitios de apoyo. Hay que ver
iguales para todos. Tienen que haber acciones para personas con mayor riesgo y acciones para personas con menor riesgo. Magda, estás muteada. No sé, yo no Ahí sí, discutí eso. ahí sí. ¿Sí? Ya. Entonces, planificar estas acciones según el riesgo. En caso de úlcera grado 3, 4, la recomendación siempre va a ser derivar hacia un centro de salud asistencial, o sea, ese consultorio de la comuna. Lamentablemente, no todos los consultorios tienen la misma capacidad. Algunos sí se pueden hacer cargo de estas úlceras por presión y otros no. ¿Ya? Y también una úlcera por presión grado 3, 4 también debiese ser evaluada por un médico. Muchas veces requieren ácido quirúrgico o tratamiento antibiótico porque están infectadas, entonces muy importante que la vea un profesional de salud o un médico cuando ya se escape un poco de las manos esta úlcera por presión. Siempre mantener el contacto con las redes de salud de la comuna, y si no es posible manejarlo extrahogar en el fondo con APS o petición domiciliaria cuando vienen de la hospitalización, siempre con el seguimiento del director técnico de una persona que esté a cargo y que sea el responsable también por el cuidado de los pacientes en el LEAM. Ya, así que aquí lo más importante es la prevención, pero se entiende que muchas veces, a pesar de todo lo que uno haga, los factores de riesgo son tan grandes que comienzan las úlceras por presión independientemente de las actividades que nosotros hagamos. Pero en general, si hacemos todas estas actividades, vamos a tener úlceras por presión casi cero si logramos hacer todas estas actividades según la realidad de cada LEAM. No todos los hogares son iguales y no todos tienen las mismas capacidades técnicas, profesionales ni de recursos. Así que este es un desafío, ingeniárnosla cuando no tenemos recursos. Se pueden hacer cosas sin recursos. Así que nada, eso, los invito a sumarse a esta campaña de stop de las úlceras por presión, no más úlceras por presión, epidemia intangible muchas veces. Así que eso por mi parte. No sé si alguien tiene dudas o quiere agregar algo, su experiencia de las úlceras en los hogares. No sé si Susan ha anotado alguna pregunta. Aquí estoy. Gracias, Magdalena, por tu presentación. Súper interesante, muy claro. No me ha aparecido ninguna pregunta en el chat. Aquí, ahora viene una. Aquí una consulta. Igor Vinicius. Esperamos la pregunta, Igor. Mientras tanto, agradecer la claridad de los conceptos, agradecer también cómo esto está aterrizado a lo que realmente pasa en los LEAM. Quizás también un poco desde el optimismo, muchas veces hay recursos que son súper caros y que sabemos que cuestan y no está siempre, pero a veces aparece algún padrino mágico, se puede conseguir algún recurso, hacer algún evento, hay apoderados que a veces se ponen más las pilas también en colaboración. La invitación es eso, a ser creativos, a tratar de buscar, no perder el recurso que entrega la atención primaria también, eso es súper importante, mantener la red articulada y por ahí poder ir también consiguiendo todos aquellos recursos que son de beneficio para nuestros adultos mayores. Dice, ¿recomiendas el uso de pasta láser para eritemas? Solo para la dermatitis social pañal. Y para la prevención de la dermatitis, la pasta láser es muy económica y muy buena. Pero, insisto, no en exceso. Porque si uno le pone en exceso, eso se pega al pañal y el pañal no absorbe lo que tiene que absorber. Pero no para las úlceras por presión, es para la dermatitis asociada a incontinencia, las DAI que se llaman. Súper. Hay hartas felicitaciones aquí en el chat. Qué bueno el dato de poder hacer los alzarropas con PVC y salir a un costo muy, muy bajo. Aquellos LEAM que tienen terapeuta ocupacional, pídanselo a sus terapeutas ocupacionales, las taloneras también, coderas.
No tenemos más preguntas, excelente presentación, muy informativa. Todo está grabado y va a estar, va a estar subiéndose la próxima semana. Todas las jornadas que están en deuda a la plataforma ELEAM Chile. ¿Ya? No hay más preguntas, No hay Magda. más preguntas. Mira, y les quiero contar un dato rosa. Yo, hace, bueno, muchos años atrás, ya cuando trabajaba en hospital, a veces no habían colchón antiescara. Entonces ahí lo que hacíamos, en los talones inflábamos guantes estos de látex, guantes con agua, y hacíamos un nudo y los poníamos en los talones y en los codos. Súper, súper, porque además da la forma. A veces sin recursos igual se pueden hacer. Eso es como hacer, es como casi como tener un colchón viscoelástico, que son los con memoria. Exacto, exacto. Así que también muchas cosas sin recursos se pueden hacer con ingenio. Una pregunta. Por aquí hay una pregunta. Hola, yo soy Antonieta del Hogar Santa Genoveva. Una pregunta. Para una escara, ¿la Underan sirve? Porque hasta donde yo sé es antibiótico y cicatrizante. No, nada en una herida, en ninguna herida abierta, ¿ya? Se debiesen poner pomadas. Nunca. ¿Ya? Eso no es recomendado en ningún tipo de herida. ¿Ya? Lo que pasa a veces algunos dermatólogos dan para heridas superficiales estas cremas con un poquito de antibiótico, pero en estricto rigor, heridas, no pomadas. Ya, la Underan, yo la usé para una escara y me cicatrizó, por eso estoy preguntando si es recomendado o no. Aunque te puede haber funcionado, la recomendó un médico del Instituto Nacional de Herida. Sí, es que los médicos a veces pueden indicar, por ejemplo, para heridas superficiales, un poco infectadas, sí he visto dermatólogos que indican pomadas, pero en una curación avanzada, según el Instituto Nacional de Herida y recomendaciones internacionales de manejo avanzado de herida, nunca pomadas. Cuando a veces están infectadas, se les ponen algunos apósitos especiales que tienen plata, por ejemplo. La plata es un agente antibacteriano, pero pomadas cicatrizantes en una herida abierta no se recomienda. No se recomienda. Perfecto. Esa era mi duda. Hola. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Gracias, Antonieta, también. Gracias, Antonieta. Estrella, tengo Estrella ahí. Se escucha muy bajito, Estrella, acércate, por favor. ¿Aló? Ay, no sé si se escucha ahí. Ahí sí, ahí está mejor. Hola, Estrella. Hola, Mayda, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Estrella, soy supervisora de la quinta región, Viña y Quilpué, y complementando lo que dice Mayda, las pomadas, estas que son como Hipogloss, Pastalazar, finalmente son muy difíciles de sacar. Cuando tú haces el aseo, por ejemplo, genital, y quieres limpiar, finalmente haces un barrido y un arrastre donde puedes provocar también una úlcera, digamos, por cizalla. Entonces, ese es el riesgo también de poner mucha pasta Lázar o estas pomadas que se adhieren a la piel, porque después al retirarlas es muy difícil y uno provoca más daño a veces. Ese era un pequeño aporte. Gracias, Estrella. Hay un comentario también, que también es de Estrella, que es súper importante. Recordar que la silla de ruedas es solo para trasladar a los residentes y no deben quedar todo el día en ellas, ¿ya? Porque también ahí el riesgo es alto de producir alguna lesión, ¿ya? Cualquier posición que permanezca mucho tiempo, una persona va a producir una lesión, sea en silla de ruedas o sea en la silla común. Lo importante es, en esto de la prevención, el cambio de posición. Eso es súper, súper importante. ¿Ya? Bueno, agradecer. Perdón, alguien está preguntando sobre el Cabilon, lo estoy viendo ahí. Yo soy Marcelina, hola. Sí, el Cabilon actúa de otra forma, ¿ya? El Cabilon es un protector cutáneo. No es lo mismo que el Linovera, para que no se confundan con el concepto. El Linovera es este aceite que hace que llegue más, o sea, se lubrica la piel y además hace que la sangre llegue mejor a la zona. Y el Cabilon evita la fricción, ¿ya? Porque el Cabilon hace una película como protectora transparente en la piel. Es como que si nosotros pusiéramos casi que un pegader, como plástico que se pone para poner las vías venosas, esa es la sensación.
es para evitar, uno, cuando hay mucha humedad y proteger la piel, y dos, evitar la fricción. Entonces el Cavilon es muy distinta al Lino Vera, y el Cavilon no hidrata, sino que protege de mucha humedad o de una fricción. ¿Respondí la pregunta? Hola. ¿Sí? Así. ¿Respondí la pregunta? No sé. Buena Parece que acotación. Tenemos aquí, no sé si nos alcanzará el tiempo, un par de preguntas más, también relacionadas con estos elementos. Por ejemplo, lo que es bueno es el Cavilon spray o crema, ahí recién habló Magdalena acerca de eso. El alginato de plata, ¿sirve para rellenar una úlcera? Sí, sirve, que más que para rellenar el alginato, bueno, la plata es antimicrobiano, entonces lo ideal es usarlo cuando está infectado. Y el alginato se usa indicado para heridas que tienen exudado moderado a abundante, que más que nada, más que para rellenar en sí, es para absorber ese exudado y evitar que tenga demasiada humedad la herida. Ese es como el fin como último del alginato. Y hay alginato de calcio y alginato de plata, y alginato en lámina y alginato en mecha, ¿ya? Y todo va a depender del tipo de úlcera por presión, pero también se puede para rellenar. Perfecto. Y la última pregunta, Magdalena, dice, ¿las gasas parafinadas, Adaptic u Gelonet, son buenas para las úlceras por presión, ya que a veces solo se cuenta con eso? Sí, sí, son buenas, porque muchas veces cuentan solamente con tul, esta gasa parafinada, y con hidrogel, eso es como con todo lo que cuentan. Y esta gasa lo que podemos hacer con ella es evitar que se pegue la gasa de verdad, la que se pone segunda, ¿cierto? La secundaria, al tejido que está bueno, el tejido granulatorio. Ese tejido tenemos que evitar que se rompa y que se siga mejorando para que empiece a cerrar la herida. Entonces, si la herida está rosadita, bien rosadita, que eso se llama tejido granulatorio, gasa parafinada y una gasa encima, nada más, curación cada 3-4 días. O si es que se pasa, si es que se moja. Nunca mantener mojada el apósito. Ok, muy bien. Vamos a ir cerrando, nos quedan algunas preguntas ahí, pero importante poder articular la red. Si tienen dudas, consúltenlos con sus profesionales de los equipos también, ¿ya? Agradecer nuevamente a Magdalena el tiempo, la presentación, la claridad. Hay muchas felicitaciones, te las voy a mandar, Magda, acerca de tu presentación. Agradecer la convocatoria. Sabemos que hay hartas preguntas, vamos a intentar seguir haciendo este tipo de jornadas porque claramente es un tema que hay que seguir revisando, ¿ya? Muchas gracias a todos, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Magda. Gracias. Gracias.